del siglo XIX. Ahora mejor. ¿Ya? Ahora sí. Bien, vamos a comenzar la sesión. Hay una pregunta interesante en esta sesión de la mañana que dice algo así, ¿qué queremos que pase en nuestras ciudades? Bueno, me llamo Joan Olmos, soy profesor universitario jubilado y actualmente hago voluntariado en el Ayuntamiento de Valencia como coordinador de la Mesa de la Movilidad, gracias a la amabilidad de personas como Giuseppe y del alcalde Ribó, que han confiado en un outsider para llevar este foro, que tengo que decir que está siendo una experiencia muy interesante. Llevamos 2 años con reuniones en las que se juntan, digamos, la mayor parte de los agentes que tienen que ver con la movilidad del espacio público de Valencia. Bien, dicho esto, vamos a intentar responder a lo largo de la sesión de esta mañana preguntas tan importantes como ¿qué queremos que pase en nuestras ciudades? Y para empezar tenemos a Salvador Rueda. Yo le conozco de hace mucho tiempo y siempre es un placer escucharle, porque que se atreva, ahora ya no tanto, porque el tema está un poco más asumido, pero que empezáramos hace unos años hablando y diciendo que la ciudad era un ecosistema, sonaba muy raro, porque estamos acostumbrados a que cuando hablamos de ecosistemas, estamos hablando de ecosistemas no tan artificiales, más naturales. Yo esto lo aprendí hace muchos años también de un viejo amigo que ya falleció, Miquel Gil Corell. Vino un día a mi clase en la universidad y la charla de su... Estoy hablando del año 77, 78, vino a dar una charla y hablaba de la ciudad como ecosistema. Luego me encontré a Salvador, que le dio fundamento amplio en el sentido científico y que empezó a desarrollar pues, toda una serie de intervenciones, actuaciones y teorías que han tenido en Barcelona probablemente el foco más importante de su actividad y que hoy tenemos el placer de encontrarle aquí. Él ahora mismo es el director de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona y ya está. Pues adelante, Salvador. Bueno, muchas gracias, Joan. Sí, Joan es un viejo amigo porque hemos podido coincidir en intervenciones desde hace muchísimos años. Sí. Bueno, para mí es un placer estar hoy aquí, de nuevo en el CONAMA local, y poder explicarles algunas cosas que algunas sabrán, otras a lo mejor no las conocen con tanto detalle. Pero a mí lo que me ha pedido Alicia es que rompiera un poco los esquemas, que no se hablara solo para especialistas en movilidad o en transporte, sino que incluyéramos lo que yo pudiera explicar en marcos teóricos un poquito mayores, aunque si habéis leído alguno de mis artículos o libros, pues prácticamente todo está allí. Hay alguna cosa que no. Hoy vamos a dar una primicia, ¿de acuerdo? Pues bien, de entrada, la idea es preguntarnos si tenemos mucho tiempo para lo que estamos haciendo. Y yo creo que tenemos poco. Tenemos muy poco. Yo he traído aquí un grupo de informaciones relacionadas con 2 variables. Podría continuar porque la movilidad sabéis que es el factor que más disfunciones genera en las ciudades, en nuestras latitudes. Pero hay 2 elementos para mí fundamentales. Uno es el de la contaminación atmosférica, que en el caso de la ciudad de Barcelona y su área metropolitana extendida de 56 municipios, un estudio de East Global pues cifra en 3.500 muertes prematuras al año por contaminación atmosférica. Eso es como si cayera un avión cada 15 días con todos sus ocupantes y los matara a todos. Cada 15 días. Pero como
como no se ve el accidente, pues es como si no existiera. Pero es que además son 1.800 hospitalizaciones por causas cardiovasculares relacionadas con la contaminación, o 5.100 casos de bronquitis crónica en adultos, o 31.100 casos de bronquitis en infantiles y 54.000 ataques de asma con entradas en hospitales. O sea que tenemos un problema en este sentido muy grave. Antes, cuando uno analiza, digamos, los problemas que habían en el siglo XIX, en particular cuando Cerdá planteó su plan, pues el número de muertes es mayor. También es verdad que hay un número de personas mayor, pero en cualquier caso, en números absolutos, el número de muertes es mayor, en este caso, que en el que nos convoca con relación a las epidemias de todo tipo en aquella época. Y luego hay otro elemento súper importante, y es que además se habla mucho ahora, se supone que por la importancia que tiene, y era que en la era preindustrial la concentración de dióxido de carbono estaba en 280 ppm. El año pasado ya se alcanzó más de los 400 ppm. Y eso quiere decir que en toda la historia de la biodiversidad, que es la que ha generado, digamos, en buena medida el dióxido de carbono, se ha llegado a 280 y nosotros en 4 días, como quien dice, en 200 años, lo hemos subido no al doble, pero casi, ¿entendéis? Es decir, que hemos pasado a constituirnos, digamos, en una fuerza de la naturaleza, una fuerza geológica, en todos los sentidos. Por otra parte, el 70% de los gases de efecto invernadero están producidos por las ciudades, y en particular y fundamentalmente por la movilidad. El Ártico en 1984 tenía 6,7 millones de kilómetros cuadrados. Se calculó en 3,41 kilómetros cuadrados en 2012. Y además el permafrost, en el momento en que se y el metano es 21 veces en peso más importante de gas de efecto invernadero que no lo es el CO2. Los elementos de saturación parece que están ahí. Los océanos y su capacidad, digamos, de absorción del sobrante de CO2, pues parece que manifiestan un agotamiento evidente. El caso está en que un último informe de uno de los institutos de prospectiva en Cambridge evalúa entre 2,5 y 7,8 grados de incremento de temperatura en este siglo, al final de este siglo. Eso quiere decir que si aumentamos un poco más los grados, en algunos lugares de la Tierra será invivible. ¿Pero por qué? En Sevilla, en 2003, se alcanzaron los 50 grados. Si aumenta 5 grados, quiere decir que con humedad el organismo no es capaz de intercambiar calor, con lo cual se muere. Se tiene que esconder, pero con el medio no puede intercambiar calor. Con lo cual quiere decir que muchas partes de la Tierra van a ser, digamos, invivibles. Pero todo eso está ligado fundamentalmente a las ciudades y en particular y fundamentalmente también a la movilidad. Por tanto, es cuestión que abordemos realidades de este calibre y que las abordemos urgentemente. Yo sé que se están haciendo esfuerzos muy grandes, pero al ritmo que vamos no vamos a ningún lado. Hacemos una calle peatonal, hacemos 3 kilómetros de bicicleta, no vamos a ningún lado. A ningún lado. O sea, o lo hacemos masivamente o no vamos. Y tenemos tiempos reducidos, Con lo cual, quizá que nos pongamos las pilas. Para ello es necesario abordar de manera integral la realidad urbana y no de manera parcial como estamos haciendo hasta ahora, incluso desde la perspectiva de movilidad. Hay que abordarla de manera integral. Y para abordarla de manera integral, la corriente de conocimiento fundamental para hacerlo es la ecología, no hay otra. Es el que
tiene un abordaje holístico de la realidad, y en particular de la realidad urbana. Por tanto, es importante que nos planteemos cuáles son los marcos teóricos que nos tienen que ayudar para abordar eso de manera global y holística. Para ello, aquí no se ve nada. ¿Se puede apagar esas luces? Porque ahí hay más luces, se pueden ver. Bueno, ¿qué es un ecosistema? Recuerdo que el primer CONAMA se hizo una mesa en donde habían psicólogos ambientales y compañía, y me discutían la palabra ecología urbana. Yo también soy psicólogo. Y decían que era ecología humana. Pues no, es ecología urbana. La ciudad es un ecosistema, entendiendo por ecosistema un conjunto de elementos físico-químicos que se relacionan entre ellos. Y cuando tenemos organismos vivos, se llama ecosistema. ¿La ciudad son elementos que se relacionan? Evidentemente, estamos aquí sentados, por determinadas relaciones, pero hemos llegado de una manera determinada, etc. Lo importante de la definición